Si le ven el codito que dice ramal de ventilación. No sé si han visto ese codo antes. La Y pequeña. La Y de reductor es para hacer las reducciones, como el nombre lo dice. Pero este de aquí, ustedes como futuros profesionales, chicos, tienen que utilizar sí o sí este sistema para garantizar, como tú lo dijiste, amigo, la ventilación, ¿sí? Y la presión atmosférica en el sistema. Ahora, ¿Cómo sería la instalada? No es más que coger y en la parte, en ese cachito que yo instalo, colocar un tubo de ventilación, una rejillita para que no entre basura o algo, y listo. Y más que maestro. ¿Y eso en qué más lo tomaríamos? ¿En agua o con llamas? En instalación sanitaria, en la de desagüe. Y eso te digo, tienes que instalar sí o sí eso, para que no pierdas. Ejemplo, en la costa, no instalar eso es tú solito crucificarte, porque el verano ahí se pierden los sellos hidráulicos. No sé si se ubican en Quito o San Antonio de Pichincha, es una zona bastante caliente, ahí sufren mucho de eso. ¿Por qué? Porque en la zona mismo se evaporan los sellos, se pierden las trampas de agua por no tener una ventilación adecuada en el sistema. Entonces, ahora, vas a tener o tú te vas a encontrar con diferentes tipos de ventilaciones. Hay la primaria, la secundaria y la terciaria. Entonces va a depender qué tipo de ventilación la requiera en tu proyecto. Eso en base a la cantidad de unidades habitacionales que tú tengas. Con codo más, otro codo. ¿Alguna duda adicional, chicos? Ya saca sobre, digamos, lo que es... ¿Cómo sería la instalación, disculpe, de ese, para el respiradero? Como te digo, tiene ese codito, ¿no es cierto? Hagamos cuenta que esta es mi pared, que ya va a mi patio. Tengo este codo, entonces yo tengo aquí la bajante del desagüe, ¿no es cierto? El codo de 90 grados, y yo le voy a instalar ese cachito aquí. Entonces ahí lo único que hago es colocar un tubo de ventilación, un codo de 90 grados y un respirador. Casi sin una cosa del otro. Obviamente tiene que salir afuera, ¿no? Fuera de mi pared, para que pueda ingresar el aire. ¿Me decías allí? Perdón. Me olvidé. Bueno, entonces se recuerda. En el caso que se quiera hacer una investigación, por ejemplo, una tesis o un artículo científico de la comparación de resistencias, ¿la marca permite el uso del nombre? Con previa comunicación y conversar con los departamentos, sí lo podemos hacer. Les cuento, el año pasado vinimos a la Universidad Técnica de Ambato y nosotros tenemos unas tecnologías que sí me gustaría en una oportunidad presentarlos, que son unas cisternas que nos permiten construir tanques sin necesidad de hormigón y acero de refuerzo. ¿Cómo lo haces, no es cierto? Es una cisterna plástica modular, para que ustedes tengan una idea, es como armar un Lego de gran tamaño. Tú vas acoplando sin ninguna herramienta mecánica, pero también te apoyas de geosintéticos. El geosintético no es más que un plástico con una especificación un poco mejor. Entonces tú lo que haces es excavación, obviamente, ahora si bien necesito, nivelas el terreno, extiendes un geosintético, un plástico, acoplas tus celdas. La ventaja es que es como un sistema modular. Ya no es que tienes que hacer una cisterna totalmente rectangular o cuadrada. Puedes hacer una cisterna en L, puedes hacer una cisterna tipo cruz, una tipo U, escalonada, y después la cubres con el geosintético. A través de tuberías ingresa el agua, y esa agua potable, es agua lluvia, es específicamente para el agua lluvia. Puedes reutilizarlo en tu vivienda para usos no potables, riego de jardín, lavado de vehículos. ¿Por qué les menciono esto? En Quito ahorita hay una normativa, porque el alcantarillado ya no da más. No sé cómo está aquí el tema del alcantarillado. Cuando llueve se colapsa aquí. Todavía no. Sectores. Entonces créanme que eso con el pasar del tiempo va a ser cada vez más frecuente. Entonces en Quito, como el alcantarillado ya no da más y tenemos la costumbre de hacerlo combinado, que desde ahí partimos mal, ayer mismo que llovía me mandaban unas fotos, toda la carrera colapsada. Entonces este sistema me permite a mí, por ordenanza del municipio de Quito, ¿qué dice ahorita la ordenanza? Si vas a construir lo que sea que vayas a construir, obviamente formal, tienes que gestionar el agua lluvia que cae en tu predio, porque el alcantarillado no da más. Entonces tienes que retener esa agua, ya sea la reutilizas, la descargas de forma paulatina, ya verás tú cómo lo haces, pero tienes que cumplir los demás. Estos sistemas te sirven para cuando llueve, retienes el agua lluvia, pasa el evento de lluvia fuerte y lo vas descargando de forma controlada a la red y no colapsa, o la puedes reutilizar. Entonces, los chicos de la Universidad Técnica de Ambato hicieron un proyecto bastante interesante. Captaron agua lluvia de unas cubiertas, la reservaban en el tanque y la reutilizaban para regar las áreas verdes. Y pudimos apoyar en la tesis con ellos. Entonces, y no solo en ese producto, no puede ser en cualquiera. La cuestión es solo de comunicarnos, coordinar y listo. Sin problema. Y en la situación de pegamento. Las soldaduras, buenísimo. Las soldaduras líquidas, es que eso les da un poco más adelante, pero bueno. Tú te vas a encontrar en el mercado Calipega, Polimpega y Calipega de etiqueta negra, como le ven allí. Entonces, la única diferencia entre los tres es el tiempo de secado de la soldadura. No es que la una es más fuerte, la otra es más débil, no.
La única diferencia es el tiempo de secado, porque no es lo mismo que tú hagas una instalación en Guayaquil en verano que la hagas en Machachi en invierno. La diferencia es bastante, ¿no es cierto?, en temperaturas. Entonces, ahora, ya le van a ver en los fresquitos de abajo, ahí te dice hasta qué diámetro de tubería tú puedes instalar con eso. Quiere decir que, por ejemplo, si yo tengo una tubería, dice hasta 160 milímetros, pero yo voy a instalar una tubería de 200. ¿Qué es lo que pasa? Cuando el instalador, hagamos cuenta que este tubo es de 200 milímetros, ¿no es cierto? Coloco la soldadura, pero como esa me sirve solo hasta 160 o 110, yo coloco la soldadura, doy la vuelta, pero cuando llego acá arriba ya está seco. ¿Qué hace el instalador? Pone más, pero no se da cuenta que eso va secando y se hacen capas. Ahí sí yo solo pego el accesorio, ahí sí yo solo lo estoy pegando. O sea, aquí no hay caudal, ¿no es cierto? En esta, para no confundirnos. Aquí no hay caudal, aquí no hay presión de agua, pero puede haber caudales fuertes. Entonces, si es que yo no tengo soldado y tengo solo pegado el tubo, por el mismo caudal del agua, sobre todo en un codo, esto se puede ir moviendo hasta salirse, o si no se sale, queda flojo y por aquí puede haber fuga. Eso igual lo vamos a ver ahí, chicos. Entonces, sí, dígame. ¿Y la diferencia entre rejillas, disculpe? La rejilla sí es únicamente ya los... hay la sifonada, que tú puedes generar una trampa de agua en la misma rejilla, o la rejilla normal, que ya viene en la cuadricular, o el tapón, ese ya es para sellar el sistema de luz. Esa es la única diferencia, chicos. Y el adaptador de limpieza, que ese sí te permite roscarle y sacar para hacer una inspección del sistema. Estas rejillas ya tienen ese trapo. Hay una, pero es pequeñita. Esa es muy básica en realidad, la de 50 milímetros. Esta lo es para una instalación en una casita de campo. Sí, se atrapa los dolores. Y hoy no genera retorno de los dedos. Y sobre la tubería del alcantarillado. Eso es infraestructura. Hay unas consideraciones en el alcantarillado, sobre todo cuando tú vas a instalar. Hay un proceso que se llama acostillamiento. No sé si han ustedes escuchado. El acostillamiento, esa tubería es con anillos, ¿no es cierto? Ya es anillada. Entonces, la idea es que primero preparar el terreno nivelado, obviamente con la pendiente, y una camita de arena de unos 10 centímetros, una camita de arena para que el tubo descanse. Si yo tengo, obviamente allí no tengo caudal lleno, ¿cierto? Pero el mismo peso de la tubería y tal vez la carga que yo tenga allí puede generar funcionamientos por cualquier cosa que yo tenga abajo. Entonces, nivelo el terreno, lo doy la pendiente, coloco una cama de arena de 10 centímetros, descansa el tubo ahí, y ahí empiezo a acostillar la tubería. ¿Qué es el acostillamiento? El acostillamiento es... Yo tengo mi tubo, ¿no es cierto? Tengo mi zanja. Aquí yo ya generé mi camita de arena, como les dije, material fino, pero hasta aquí se recomienda hacer una compactación de 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros. Entonces, ¿qué es lo que comúnmente saben hacer? Botan la tierra, todita la tierra hasta la mitad y ahí empiezan a compactar. Cuando tú le compactas, ¿sí? Chévere, hasta ahí, ¿no es cierto? Se quedó como que bonito, todo se le ve desde arriba, pero yo no puedo garantizar que esta parte de aquí se compactó de forma correcta. Entonces, con la vibración, si es un camino, movimientos de la misma tierra, porque la tierra se mueve, entonces todo este material se va a empezar a recorrer para llenar esto y aquí se empiezan a generar huecos, vacíos, que pueden generarte problemas de futuro. Entonces el acostillamiento es súper importante, como un tórax, ¿no? Hasta la mitad, hasta las costillas, tú coges y empiezas con capas de 10 centímetros a compactar de forma manual, ¿sí? Compactas de forma manual hasta aquí, hasta la mitad. Una vez llegas a la mitad del tubo, ya puedes regar toda la tierra, sin problema. Esa es una consideración. Pero eso ya es un tema de ¿Y infraestructura. hay diferentes tipos de medida o es el solo tipo de medida en esa tubería? No, claro, le encuentras desde 110 milímetros, le encuentras hasta 960. Inclusive hay una que nosotros fabricamos, se llama Novaloc. Esa le encuentras hasta 1900 milímetros. Pero eso ya debe ser para un uso sumamente Claro, ya grande. es para una red principal de agua para una ciudad completa. ¿Sí? Hay unas tuberías también que son con fibra de vidrio. El proceso es súper interesante esa porque esa sí es para resistir las presiones de una presa. Entonces, sí, es interesante también ese tema. Ahí si ustedes requieren, coordinamos y lo podemos abordar también. Porque la zona de aquí crece y crece mucho en infraestructura. Entonces lo podemos revisar sin ningún problema, chicos. Esas tuberías que dice de fibra de vidrio pues, podrían ser usadas para la captación, o sea, de un río, digamos, para distribuir el agua, hacerlo potable. Para eso mismo lo uso, justamente para la captación de agua hacia la represa. Y ahí la distribución. O sea, esa tubería también hubiera sido buena utilizarla en el agua de Chuyurco, porque de ellos creo que utilizaron la de piedra colgada, si no me equivoco. Es que va a depender también esa agua para qué lo vamos a utilizar. Recuerda que es fibra de vidrio, entonces puede generar un problema.
Todos los proyectos tienen sus particularidades. Entonces, tal vez darte un uso específico para cada proyecto yo haría mal. Entonces, tengo que analizar el proyecto para ver y ahí sí yo te recomiendo la tubería. Lo que puedo decirte tal vez es recomendarte el diámetro, ¿no? Más o menos el caudal que tú necesitas, cuánto de reserva de agua vas a captar, vas a distribuirlo ahí. Pero ya para hacer los usos específicos, tú me dices, va a ser para ganado, solo va a ser para riego o va a ser para consumo humano. Entonces ahí yo tengo que ya tener mucho más cuidado en la especificación que te doy y lo que te recomiendo. ¿Sí? Eso, chicos. Para visitas técnicas a la planta de producción. A ver, lo pueden hacer. Nosotros, hablando un poco de la morocha ya, nosotros nos hacemos cargo del grupo, del equipo, desde que pisan planta hacia adentro. Son nuestra responsabilidad. ¿Sí? Pero el tema del transporte, ese sí tiene que enviar desde la universidad. Es en Guayaquil y es en Durán. Entonces, recién fueron 2 universidades, pero claro, o sea, se les comentó que la situación está, ustedes saben cómo está la situación, pero dijeron, no, Fueron vamos, 20, tenían resultaron su 5. transporte desde la universidad, ellos fueron, una vez llegaron a planta, nosotros nos hicimos cargo. Ahí sí, como que Santiago, son tus chicos, de aquí sí son tu responsabilidad este cargo. Entonces nosotros les damos el recorrido, si ustedes quieren todo, ¿sí? Se conversa con las áreas, les llevamos a la producción de accesorios, de tubos, a los laboratorios de ensayos, a las nuevas tecnologías que les mencionaba que conozcan. Administrativo tal vez no les puede interesar mucho, pero sí, lo podemos hacer. No tiene costo, ¿sí? Lo que sí les pedimos es un número máximo de 25 personas por el tema del espacio y la movilidad interna. ¿Y el contacto? Andrés tiene mi contacto, yo le puedo compartir mi contacto, sí, con gusto, y lo podemos coordinar sin ningún problema, chicos. Una cosa, aprovechando que nos metimos un poquito más para darle paso a los compañeros. ¿Cómo va el tema de metodología BIM en la universidad? ¿Han escuchado lo que es BIM? Me queda. Más o menos. Eso es un cuarto. Sí, lo mencionaron, pero Eso así. es un cuarto. Mira, Otro semestre. sería bueno tal vez hacer algo con BIM porque es un diferenciador abismal. Inclusive nosotros ayer nos llegó una noticia que ya Plastigama participó en la normativa que va a regir, si no estoy mal, ya después de 2 años, nacional. Todos los proyectos que sean formales van a tener que aplicar metodología BIM. Entonces, si ustedes aprenden eso, va a ser un plus abismal, chicos. Entonces, ¿qué es el BIM? Ustedes diseñan en 2D, ¿no es cierto? En CAD. Pero cuando tú diseñas o dibujas o haces un modelo, tú dices, voy a colocar un codito de 20 grados, el programa me lo permite, pero cuando vas a comprarlo no lo consigues porque no hay en el mercado nacional. Entonces, es una parte del BIM, porque el BIM es muy extenso. El BIM no es un programa, el BIM no es un producto, el BIM es una metodología súper grande que abarca todas las ingenierías del proyecto. Es una metodología que me permite a mí, ustedes van a las reuniones de obra, el ingeniero no me va a dejar mentir, todos los lunes en los proyectos se reúnen. Estructural, eléctrico, hidrosanitario, arquitectura, para ver qué cambio hubo, ¿no es cierto? Pero imagínate que tú vives en Guayaquil y tu proyecto lo estás trabajando en el Cachi y irte semana a semana cada mes es complicado. El BIM te permite a ti generar un modelo 3D desde cualquier parte del mundo en el que si es que mi estructural movió una columna, el plomero y el electricista va a saber qué columna se movió y cuánto se movió. Y tú vas a saber por qué se movió, entonces no vas a tener que ir a la obra, se optimiza muchísimo el recurso. Diseñas con lo que hay en el mercado nacional, eso se llaman librerías. Las librerías de los programas, no sé si han trabajado ustedes ya con Revit, con AutoCAD. En Revit, si tú eres un modelo 3D, te permite hacer un juego de 20 grados, ¿no es cierto? Pero cuando tú sacas la cuantificación de materiales, vas a buscar y no hay ese codo nacionalmente, ¿no es cierto? Entonces, al trabajar con una librería Plastigama, porque hay de algunas marcas, en el tema hidrosanitario Plastigama solo hay nacional, el programa tú te dice, a ver, el codo de 20 grados no existe, ojo, o si tú lo modelas así, se te pinta de color rojo y te dice, eso no vas a encontrar en el mercado. Te va a dar lo que tienes en el mercado con descripción del producto, código y precio. Cuando tú acabas de diseñar, te sale la tabla completa para que tú solo vayas al distribuidor y lo compres. Hay otra cosa que se llama análisis de interferencias. Si es que tu estructural te movió una columna y tu tubo estaba ahí, te va a avisar, ojo, tu tubo está chocando con la estructura, tienes que contactarte con el estructural para solucionarlo, ¿sí? Y en Quito, si algún momento tienen en la República del Salvador, que es frente al Quicentro, hay varios edificios que están en altura y en los proyectos hay unos códigos QR. Entonces es chévere porque tú vas, escaneas el código QR y en tu teléfono, así el edificio esté recién en cimentación, tú ya ves todito el edificio construido. Entonces básicamente vas ampliando y ves la columna, ves el tubo y hay una cosa que se llama nivel de detalle, que son los lots. Quiere decir qué detalle tiene mi producto. Plastigama, hay hasta el lot 500, pero Plastigama maneja el lot 400. Quiere decir que si tú le acercas al modelo 3D, vas a ver hasta el nombre de la marca, Plastigama y la medida.
Un lot 500 ya tú lo ves la especificación de un perro.